Continuamos entonces con la siguiente composición de Blas de Otero, que es la que comienza con Taccia, los hombres sufren. Hay que destacar que Taccia fue durante algo más de 10 años pareja del autor. Posteriormente consolidaron una relación de amistad. Por lo tanto, es esta una composición que dirige directamente a ella. Taccia, los hombres sufren, no tenemos ni un pedazo de paz con que aplacarles, roto casi el navío y ya sin remos. Fijémonos en este punto porque retoma una imagen clásica de la literatura, el navío como la vida ya casi sin remos, por lo tanto la vida que toca su final. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué luz alzarles? Larga es la noche, Taccia, oscura y larga como mis brazos hacia el cielo, lenta como la luna desde el mar, amarga como el lomo del amor. Yo llevo bien la cuenta. Hay que destacar que a la noche, ya de per se, se le atribuye un conjunto de rasgos o connotaciones negativas. En este caso todavía más. La noche es larga, la noche es oscura, como mis brazos hacia el cielo, trato de llegar al cielo, pero Dios no me responde, tal y como acabamos de ver en la composición anterior, por lo tanto un sentimiento desarraigado, y como la luna desde el mar, amarga como el lomo del amor. Por lo tanto, en el caso del lomo del amor, fijémonos también porque hay una personificación, por lo tanto, lo que se aprecian son imágenes de influencia de raigambre surrealista, es decir, no podemos interpretarlas claramente más allá de las connotaciones o del pozo, como decimos siempre, que nos deja, en este caso negativo. Tiempo de soledad es este. Aparece nuevamente, por lo tanto, la frustración, las imprecaciones a Dios, un Dios ausente que nos responde y la soledad como resultado último. Suena en Europa el tambor de proa a popa en toda Europa. Fijémonos cómo continúa, por lo tanto, con la imagen marinera, roto casi el navío ya sin remos, de proa a popa. Ponte la muerte por los hombros. Ven, alejémonos de Europa, porque en Europa es todo destrucción. Hay que destacar que después, o mejor dicho, recordar que después de la Guerra Civil Española estallaría la Segunda Guerra Mundial, poco después. Pobre mi Taccia, no tenemos una brizna de luz para los hombres. Brizna de luz, metáfora de esperanza. Brama, el odio. El bramido, otra vez fiero, animalizado. Van rotos, rumbo y remos. El hombre que no encuentra su rumbo en la vida, el poco sentido de la existencia humana, por lo tanto sentimiento existencialista, retoma las imágenes relacionadas con el navío, en este caso los remos, no quedan de los muertos ni los nombres, todo es desolación, todo es destrucción, por lo tanto no puede haber esperanza. No olvidamos, no podrá el olvido vencer sus ojos contra el cielo abiertos. Larga es la noche, Taccia, ante todo nos quedará el dolor, el olvido, no podrá acabar con todo él. Larga es la noche, Taccia, escucha el ruido del alba abriéndose paso a paso entre los muertos. Desolación, imagen de los muertos en la calle, y así un día tras otro, la noche y el día, es el alba, es precisamente lo que evoca al final de esta composición. Por lo tanto, se aprecia un tema mucho más, como decía, pesimista, más angustioso, mayor dolor que el que se percibía, por ejemplo, en las composiciones de Miguel Hernández. Es, por lo tanto, una muestra clarísima de la lírica de la generación de los 50, donde el mensaje social, ese paso del yo al nosotros, se hace visible, como no, a través de la obra de uno de sus máximos representantes, como es Blas de Otero. Así pues, seguimos avanzando un poquito más, llegamos ya a la última década, la década final, la década de los años 60, de la cual tenemos dos autores, Jaime Gil de Viedma y por otro lado Gloria Fuertes, y hay que destacar que este conjunto de autores también se conocen como el nombre de generación del medio siglo, promoción de los 60, también hay quien les llama los niños de la guerra, precisamente por haber nacido en esa etapa, en ese periodo, ¿no? A este grupo pertenecen algunos autores tan conocidos como Caballero Bonald, como Jaime Gil de Viedma, como Gloria Fuertes, como José Ángel Valente, como Ángel González o como Juan Antonio Goytisolo. Bien, la mayoría se inician en la poesía social, pero la evolución que van a seguir es diferente, porque llegan a entender la poesía como un elemento superior, entendida más bien como un producto dirigido a una élite, como un vehículo de entendimiento, de conocimiento, de comprensión, por lo tanto ya no una poesía
dirigida mejor dicho, al gran público. Además, la poesía es un instrumento que sirve para indagar en su propia existencia. Todos los autores de esta generación van a promover innovaciones técnicas, entre las cuales destaca el gusto por la autobiografía. Veremos especialmente cómo la trata Jaime Gil de Biedma a través de sus versos. También introducen una gran diversidad temática, recuperan temas clásicos como es por ejemplo el tema de la muerte, el tema del amor, la amistad, el paso del tiempo, la guerra civil vinculada a esa muerte, los recuerdos de una dulce infancia, incluso la adolescencia, siempre identificados con ese tópico clásico del paraíso perdido, vinculados también al tempus fugit, que irremediablemente conduce al ser humano hacia la muerte. En cuanto al lenguaje utilizado, hay que destacar la sencillez, la claridad expresiva, el tono en muchos casos coloquial, el gusto también por el verso largo, el tono intimista y una depuración que en ciertos momentos recordará incluso a la lírica de Juan Ramón Jiménez. En este marco de la generación de los 60 hay que destacar la producción literaria de Jaime Gil de Biedma. Bien, en relación con Jaime Gil de Biedma cabe destacar el predominio, o en relación con su obra, mejor dicho, el predominio de la temática, tanto política como social. Siempre estuvo muy concienciado del menosprecio que padecían las minorías a nivel político, a nivel social y concretamente a nivel social. Tiene una particular visión de la existencia humana, dada la situación de discriminación que experimenta como homosexual en esta década todavía. Además, conviene destacar que este autor tuvo una amplísima formación marcadamente cosmopolita, leyó autores anglosajones, veneró especialmente a Auden y precisamente de él va a tomar uno de sus recursos más destacados, que es la técnica del distanciamiento, un distanciamiento que se produce en poesía a través del desdoblamiento, es decir, crea un doble suyo, un desdoble suyo, a través del cual canaliza sus inquietudes, sus temores, pero también los aspectos, los pensamientos más positivos. Ese personaje homónimo es, por lo tanto, para él una encarnación de ese yo joven, Jaime Gil de Biedma joven, bohemio, inquieto, siempre marcado por el positivismo, pero con el cual acaba desarrollando una relación que diríamos hoy tóxica, ¿no? Una relación en todo caso conflictiva y al que termina por lo tanto atando, porque no puede canalizar a través de él las inquietudes de un yo adulto. En cuanto a sus composiciones, hay que destacar que el autor siempre parte de momentos, de anécdotas que diríamos de la vida cotidiana, de recuerdos de su juventud. Sin embargo, los afronta siempre desde la perspectiva más pesimista, más desesperanzada, del tempus fugit, de ese paso del tiempo desolador, de que se va poco a poco que va poco a poco consumiendo las ilusiones. La lengua siempre es sencilla, siempre es coloquial, es fácil comprender sus versos y conviene destacar como siempre tiene presente al receptor, es decir, crea esa figura retórica de un tú al cual se dirige y construye una especie de diálogo que estará determinado tanto por la ironía como por el distanciamiento respecto al tema abordado, que va a permitirle ese desdoblamiento de sí mismo en un tú secundario. En su corpus brevísimo conviene destacar obras como Compañeros de viaje o bien Moralidades. De ambos poemarios, así como de uno último, no publicado por él mismo, sino una edición posterior que lleva por título Poemas póstumos, he seleccionado 3 textos. Vámonos, por lo tanto, a ellos. El primero de ellos, Que la vida iba en serio, quizá no suena porque hace unos años fue recuperado, precisamente le da título a una obra teatral que fue estrenada en torno al año 2015. El promotor de esta obra teatral fue el presentador de televisión y filólogo Jorge Javier Vázquez. Os lo comenté en clase, de hecho. Vale, la presentación de la obra de teatro nos llama la atención como el propio presentador, que tanto conocemos de los programas de televisión actuales, se identifica con Jaime Gil de Biedma. La composición dice así: que la vida iba en serio, por lo tanto un tema clásico, el paso del tiempo, la propia vida, la existencia. Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde,
Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Destaca en esta composición un tópico clásico que ya hemos mencionado en numerosas ocasiones, el del teatrum mundi, el mundo como un teatro, incluso entronca con la vida como un sueño del cual el ser humano se despierta en el momento en el que muere. Destaca aquí la frustración, destaca el tono melancólico, precisamente también se aprecia ese desdoble del yo lírico en un joven que lo que quería era comerse el mundo y de repente se da cuenta de que el tiempo pasa, por lo tanto se va convirtiendo en una persona adulta, llega a la senectud, se hace anciano y lo único que queda es envejecer y morir, y ese es el argumento de la propia existencia. Por lo tanto, temática existencial, nacemos para morir, el argumento es la vivencia, pero la vivencia que conduce hacia la muerte irremediablemente. Destaca, por lo tanto, también, tal y como acabamos de ver en la teoría, el tono sencillo, prácticamente coloquial, entendemos todo, recrea tópicos que están totalmente asentados en la vida cotidiana. Es una poesía de formas sencillas, pero con un mensaje, como vemos, profundo, impactante. Otra de las composiciones que seleccioné es Para ti que no te nombro. Aquí ya en el primer verso podríamos hacer una cita porque se aprecia cómo se trata de una poesía que está dirigida a un tú que somos todos y cada uno de nosotros. Para ti que no te nombro, amor mío, y ahora en serio, para ti, sol de los días y noches, maravilloso gran premio de mi vida, de toda la vida. ¿Qué puedo decir ni qué quieres que escriba a la puerta de estos versos? Finalmente a los amigos, compañeros de viaje y sobre todos ellos a vosotros, Carlos, Ángel, Alfonso y Pepe, Gabriel y Gabriel, Pepe Caballero, y a mi sobrino Miguel, José Agustín y Blas de Otero, a vosotros, pecadores como yo, que me avergüenzo de los palos que no me han dado señoritos de nacimiento por mala conciencia escritores de poesía social, dedico también un recuerdo y a la afición en general. Es, por lo tanto, una composición muy sentida, reflexiva, dirigida como recuerdo a todos nosotros, lectores, pero también a los grandes autores que fueron compañeros de viaje. Esos compañeros de viaje que, como el propio Blas de Otero, si bien es cierto que cultivaron una poesía de carácter más social, siempre respetaron la obra del propio Jaime Gil de Biedma. Bien, estas dos composiciones, insisto, son muy representativas de su trayectoria, pero todavía, simplemente unos versos últimos, una criba, una selección última que nos puede aportar una visión mucho más amplia de este autor. Vuelvo a la página anterior, simplemente media docena de versos. Resolución de ser feliz por encima de todo, contra todos y contra mí. De nuevo, por encima de todo ser feliz, vuelvo a tomar esa resolución. Pero más que el propósito de enmienda, dura el dolor del corazón. Destaca, como digo, esta perspectiva de su trayectoria muchísimo más abierta, más optimista, más positiva. Resolución de ser feliz por encima de todo, contra todos, contra mí mismo. Me dirijo a ti, que eres mi propio desdoble, esa figura creada, esa figura con un tono confesional para tratar, recordemos, de distanciarse de la realidad. Por encima de todo, tomo esa resolución de ser feliz, pero más que el propósito de enmienda, dura el dolor de corazón, es decir, trato de ser feliz, pero el dolor de corazón sigue aquí presente. Por lo tanto, se aprecia, tal y como se comentaba en el bloque teórico, ese sentimiento, esa temática que siempre parte de un aire realista, de las anécdotas, del recuerdo de la adolescencia, de la niñez incluso, pero siempre marcado por el paso del tiempo, la derrota de las ilusiones, en este caso derrota de las ilusiones, el querer ser feliz, pero que se ve truncado inexplicablemente ese deseo, precisamente por un dolor de corazón que continúa ahí presente y que se puede interpretar también desde un punto de vista autobiográfico. Y llegamos entonces a la última autora. Como siempre os digo, estas voces femeninas que se introducen responden a una necesidad que se planteó en el temario de Abao hace un par de años, que fue precisamente la de dar visibilidad a la perspectiva de género, esto es, a las grandes voces femeninas que han estado presentes, que han existido en nuestra historia de la literatura española y que en tantas ocasiones han permanecido ocultas tras las composiciones de los hombres, de las voces masculinas. Bien, en este sentido, cabe
mencionar a Gloria Fuertes. Quizá la mayoría de nosotros la recordemos como una autora dedicada fundamentalmente a la poesía infantil, juvenil, incluso con algún texto narrativo, pero Gloria Fuertes fue mucho más que eso. No podemos obviar también que esta autora estuvo ligada a la generación de los 50 y también al postismo. Esta es una tendencia a la que se unió a partir de los años 40, tal y como se explica en los apuntes. En los años 50 empieza a llamar la atención su producción literaria en el panorama español. Concretamente destacan volúmenes como Isla Ignorada o como Aconsejo beber hilo y Todo asusta. Todo asusta podemos interpretar ya los valores aquí de la posguerra, incluso de una poesía de carácter social. Aconsejo beber hilo, vemos que es una poesía mucho más experimental, es inexplicable esta imagen que se condensa en el título. Por lo tanto, cabe destacar que la autora simpatizó con diferentes corrientes, movimientos, tendencias que se identificaron en esta poesía de las 3 décadas posteriores a la Guerra Civil Española. En la siguiente década va dando entrada a elementos intimistas, así se aprecia por ejemplo en títulos como Ni tiro ni veneno, ni navaja y Poeta de guardia. Conviene destacar, al margen de esta poesía para adultos, que surgió de manera autodidacta, no es una autora de la cual se pueda destacar una amplia formación, conviene destacar en esta poesía para adultos, en primer lugar, sobre todo, la huella que deja la guerra y la posguerra civil. Bueno, otra vez posguerra civil y la posguerra española, pero sobre todo hay que tener en cuenta cómo introduce imágenes de índole surrealista, que son precisamente las que se aprecian en el título que acabo de mencionar ahora, en Aconsejo beber hilo. Pues bien, precisamente en estas obras aparecerá la melancolía, la nostalgia, también la imaginación, el sentido del humor, siempre para afrontar temas clásicos como la muerte, el amor, la vida, el dolor, pero sobre todo entrarán también temas sociales, insisto, que están siempre determinados, vinculados a esas vivencias que se produjeron en la posguerra. Además, en contraposición con esta poesía de adultos, tendríamos que mencionar en último término esa literatura infantil a la que dedicó la última etapa de su vida y que le mereció un gran reconocimiento. Hay que recordar que en el año 68 recibió el premio Andersen por su trabajo, precisamente por estas composiciones. Bien, si vamos a los textos, destaca, es especialmente representativo el que vamos a leer en segundo lugar, porque constituye su autobiografía. Es un texto que además, si ves los vídeos que tenéis linkados en el aula virtual, ella misma lo va a declamar, ¿no? Va a leerlo, va a interpretarlo en uno de esos vídeos y va a ir explicando poco a poco el sentido de cada uno de esos versos. Vamos al primero de ellos, el que comienza así. Nací para poeta o para muerto. Escogí lo difícil. Supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos, vivita y coleando. Por lo tanto, la opción difícil que escogió fue la de ser poeta. Sobrevive a todos los naufragios de la vida de la posguerra, sigue con sus versos. Fijémonos en ese tono coloquial que adquieren sus versos con vivita y coleando, que todos sabemos que es una frase hecha. Nací para puta o payaso. Escogí lo difícil. Hacer reír a los clientes desahuciados. Eso es lo más complejo, buscar la risa, la imaginación, la fantasía en este panorama de desolación. Y sigo con mis trucos sacando una paloma del refajo. Vemos aquí la expresión sencilla del pueblo, sacar la paloma del refajo, del mandil, haciendo magia. Por lo tanto, es una poesía de esperanza. Nací para nada o soldado y escogí lo difícil. No será apenas nada en el tablado y sigo entre fusiles y pistolas sin mancharme las manos. Es decir, lo que está haciendo es reivindicar cómo es posible mantener el sentido de la propia existencia en un momento en que todo es dolor, en todo es destrucción, todo está marcado por los fusiles y las pistolas. Por lo tanto, guerra y posguerra como acontecimientos que determinarán su vida, pero también su trayectoria. Y vamos entonces a percibir también este sentido, mejor dicho, este lenguaje desenfadado, casi coloquial, en su última composición. Como os digo, esta autobiografía, donde se refiere a sí misma en tercera persona. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad. Pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida muere por vivirme. Hemos pasado ya a la primera persona, percibimos ese halo de fantasía, de imaginación, esa hipérbole incluso de, fijaos si fue difícil mi parto, que nací a los 2 días, 2 días estuvo mi madre pariendo.
A los 3 años ya sabía leer y a los 6 ya sabía mis labores. Por lo tanto, formación típica de la época, la formación que se daba a las mujeres. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro y a los 14 me pilló la guerra. Es quizá este verso uno de los más representativos. Me pilló la guerra. Es decir, melancolía, nostalgia de una infancia que fue feliz hasta que de repente en plena adolescencia la guerra estalló. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Desolación total en este verso, en plena guerra, y de repente mi madre se muere, fallece, justo en este momento tan determinante en mi existencia. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Adoptó el papel de su madre. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. En un momento en que todo era desolación, destrucción, aparece esta Gloria Fuertes con sus amores, ¿vale? Que suponen, por lo tanto, una especie de salvavidas, un rescate. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Se percibe, por lo tanto, aquí su iniciativa, su fuerza, esa capacidad también de reivindicación. Quise ir para pararla, pero no me lo permitieron. Me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Ese es el trabajo del descanso. No le gusta ese tipo de trabajo. Le gusta el trabajo del poeta en la calle, recordémoslo. El que se mete en la propia batalla, el que lidia en ella. Donde trabajo como si fuera tonta, repitiendo siempre, haciendo trabajos mecánicos. Pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Su producción literaria nacerá, como ella misma reivindica, de sus noches. El hecho de ir al campo supone para ella, por lo tanto, una vuelta a la calma, a la paz, a conectar consigo misma. Todos los míos han muerto hace años. Palpamos aquí otro sentimiento que estaba presente en Jaime Gil de Biedma, que es la soledad, destrucción, desolación de la posguerra. Y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Hay que recordar el carácter tradicional, ¿no? El publicar versos para acompañar a los calendarios, algo que hacían los poetas famosos, pero que también se adoptaba como un mecanismo de subsistencia. Escribo en un periódico de niños. Da aquí, por lo tanto, mención también, da pie a referirse a la literatura que dirige a niños. Fijémonos también, escribo en un periódico, la importancia de la prensa periódica que venimos reivindicando en los últimos temas como medio, por lo tanto, para que los autores divulguen sus obras. Y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Pemán algunas veces. Pemán, otro de los autores conocidos de este momento. Como las que le dan a Pemán algunas veces, quiero comprármela a plazos. Es una forma velada también de reivindicar la pobreza en la que viven los autores en estos momentos. Estamos en una etapa posguerra en la que si no hay dinero para comer difícilmente va a haber dinero para esos lujos como es el de comprarse una flor, de ahí el comprarme a plazos. Nos llama la atención que no hay una regularidad métrica en esta composición, nos llama la atención su sencillez, parece prácticamente prosa, pero tiene ritmo, y es que precisamente aquí es donde mejor se percibe ese tono totalmente sencillo, coloquial de estos autores, sin artificios retóricos, donde ante todo lo que se busca es transmitir el mensaje de forma clara. Y esta es la autobiografía de Gloria Fuertes, como vemos muy marcada por sentimiento de dolor, de nostalgia, de soledad, incluso de cuestionarse la propia existencia, una existencia en soledad, un sentimiento común y que no es más que la consecuencia de esa guerra civil que dejó marcados, que dejó determinado el destino de todos estos autores que cultivan la lírica de las 3 décadas posteriores. Y hasta aquí hemos llegado con el tema 6. Insisto en que hay que resumirlo, hay que tener las ideas muy claras, pero sobre todo hay que tener en cuenta que hay que hacer una panorámica de las 3 décadas, de los temas, del lenguaje y del tipo de estrofa que se utiliza en cada una de ellas, porque es lo principal que se pide en el enunciado de este tema. Y a partir de ahí nos centraremos, por lo tanto, en el autor del cual se vaya a presentar el texto en la pregunta.